Tenemos un enlace con el líder de Tierra y Libertad, el ex sacerdote Marco Arana, quien podrá decirnos algo más acerca de las personas que se oponen al proyecto Tía María. ¿Cómo está, señora Arana? Buenas noches. Buenas noches, Mario. Buenas noches, Verónica. Bien, cuéntenos un poco acerca de... ¿Cómo ve esto, además? Sí, bueno, ¿a usted lo ha sorprendido también este avance y este retroceso, esta información equívoca respecto de si se quedan o se van? Bueno, efectivamente parece que Sauder tiene una posición desencontrada entre la versión que le ha dado el presidente de Sauder desde Estados Unidos a la ministra de Energía y Minas y las declaraciones que ha hecho el gerente de Relaciones Comunitarias, que son contradictorias, ¿no? El señor Mori Berrón, que dice que se retiran de Tía María porque el gobierno no les da el apoyo necesario, que no se entiende qué tipo de apoyo es el que esperan, hasta donde entiendo les han dado todo tipo de apoyo, y de otro lado este invento, ¿no?, de un enemigo, de un fantasma, de que hay terrorismo en la zona, ¿no?, que impiden el proyecto, y de otro lado las declaraciones de la ministra diciendo que el presidente de Sauder desde Estados Unidos ha señalado que no se retiran. Entonces, la verdad es que esta situación de que se retiran o no se retiran la ha creado la propia Sauder, ¿no? Sí, hay que esperar cuál es la decisión que la empresa toma, pero lo que preocupa es esta suerte de puesta al costado de parte del gobierno, ¿no?, que tiene que llamar al presidente de Sauder en Estados Unidos para que le explique las declaraciones que ha hecho su gerente de Relaciones Comunitarias en un medio de claridad importante del país, ¿no? ¿Y qué explicación le da usted a esto? Porque la verdad es que todos estamos un poco al margen, digamos, de haber estado a favor o en contra de que el proyecto de María no se desarrolle en Arequipa. Es una situación extraña que no conviene en absoluto. Que haya un sí y un no, que salga una ministra diciendo que no importa lo que dice un representante, sino lo que diga el presidente del directorio. Entonces, no sabemos qué está pasando. ¿Usted tiene alguna lectura de la situación? Bueno, en principio yo creo que el gerente de comunicaciones que está en la zona está mucho mejor informado que la ministra de Energía y Minas y que el propio presidente de su empresa de la enorme oposición social y del rechazo que las principales autoridades locales de toda la provincia de Islay tienen contra el proyecto minero, y por tanto saben que es un proyecto, como reconocía el gerente de Relaciones Comunitarias, que él decía, hemos hecho todo lo posible, pero bueno, hay un rechazo, ¿no? Entonces, yo quiero creer que se trata, que la versión del gerente es la más informada y sabe de las dificultades que no han podido vencer, ¿no? Y más bien quiero interpretar las declaraciones de la ministra, ¿no?, como una aplicación del Estado y una preocupación de este gobierno, ¿no?, de no saber cómo enfrentar este tipo de conflictos, sino solo policialmente, como lo han hecho en muchos de estos conflictos que han provocado además muertes de personas. ¿Cuáles son las dificultades? Desesperación por el tema de las inversiones, ¿no? ¿Cuáles son las dificultades que, según usted dice, no han podido vencer o superar? ¿Cuál es el tipo de resistencia que encuentra el proyecto Tía María y quiénes lo encarnan? Bueno, la primera de ellas tiene que ver con la propia empresa, ¿no? Recordemos que Sauder tiene ahora un proceso judicial, ¿no?, abierto, por la cual la fiscal de Hilo, ¿no?, y un juez de Hilo citaron al presidente de la Sauder, que está acusado de delitos ecológicos, que piden para él 2 años de cárcel y piden además $1 millón de multa por delitos ecológicos, ¿no? Eso ha ocurrido en enero. Tengo entendido que el 2 de febrero debió presentarse el presidente de Sauder ante la corte. Sé que no lo ha hecho, ¿no? No sé si la audiencia judicial se suprimió. En segundo lugar, pues hay toda una historia en la zona, ¿no?, por la cual, recordemos, la población percibe que en 1998 el ingeniero Carlos Guillén Carrera, que era uno de los principales productores de olivos en la zona, ¿no?, y uno de los principales críticos de la empresa, fue asesinado, ¿no? Las investigaciones policiales concluyeron de que había sido un crimen de delincuentes comunes, ¿no?
los hijos del ingeniero Carlos Guillén Carrera nunca se tragaron el cuento, ¿no? Y la población, yo he estado, las veces que estaba en Arequipa, en Hilo, en Mollendo, o en la propia Islay, ¿no? Señalan que hay esta relación de tensión, ¿no? De abusos, de desconfianza con la empresa, y si además uno mira los informes del Ministerio de Agricultura y también de la OEFA y Ocinermin, el río Locumba pues es un río muerto, ¿no? Por la actividad y los relaves de la Sauder, la bahía de Ite, 32 kilómetros cuadrados, más de 300 kilómetros cuadrados en la bahía de Ite, dañados a perpetuidad para la actividad pesquera artesanal, ¿no? Y entonces, claro, esa es la empresa que ahora pretende avanzar sobre el tema, y con un antecedente más reciente, que fue el estudio de impacto ambiental de Tía María, del año 2011, si mal no recuerdo, ¿no? Sí, el año 2011, un estudio de impacto ambiental que en realidad terminó siendo declarado inadmisible por la resolución directoral 105 de 2011 del Ministerio de Energía y Minas, porque en realidad era un estudio de impacto ambiental pésimamente hecho, ¿no? Y cosa que provocó además que una institución seria como la UNOPS le hiciera un conjunto de observaciones a este estudio de impacto ambiental que pretendía, en realidad, que había sido aprobado pues de una manera, por decirlo menos, cuestionable, ¿no? Y sí. Entonces, pero de repente luego también ella terminó siendo desaprobado, en realidad rechazado por el Ministerio de Energía y Minas, y provocó ya una paralización que además tuvo 3 muertos, ¿no? Sí, sí, claro, lo recordamos lamentablemente. Bueno, si nos permite, señora Arana, también queríamos ver la otra posición. Entendemos que usted está de acuerdo con que el proyecto no continúe en Arequipa, pero seguramente, y de hecho a través de las redes sociales ha habido la participación muy activa del congresista Eguren, que acaba de llegar. Porque es congresista por Arequipa, congresista por Arequipa, por supuesto. Y si nos permite, señora Arana, también queríamos un momento escuchar al congresista Juan Carlos Eguren para que nos dé la otra posición, pero no queremos que usted se mantuviese en la línea. Que se vaya de la línea. Congresista, buenas noches. Buenas noches, gusto de saludarlos. Efectivamente, concertados con esta primera noticia de retiro del proyecto Tía María en la región, no solo por el impacto en la región de 1.400 millones de dólares de inversión, sino por el efecto en la imagen de la región y del país en general, porque obviamente se iba a producir un efecto dominó, una ola expansiva en el resto del país por la debilidad institucional para poder sacar adelante proyectos en un marco de Estado de Derecho, en un marco de respeto a las normas que rigen la actividad y las inversiones en general. Sin embargo, ha habido cierto retroceso por parte de Sauder. Podemos especular varias razones, una de ellas seguramente la caída de sus acciones en la bolsa, en una hora cayó 3.8 puntos, seguramente ha habido cierta presión del Poder Ejecutivo, pero la cosa a estas alturas es que ha habido un retroceso. Entonces volvemos a un punto muerto, donde hay argumentos ambientales que seguramente algunos podrán creer que son los temas de fondo. Desde mi punto de vista, el tema de fondo es un proyecto político. El señor Arana es un político que tiene proyecciones y perspectiva política. Pero hay un problema, ¿o no, en Arequipa? No, lo que sucede es que este proyecto político va y genera inquietud, genera miedo y genera el conflicto. Pero no hay una resolución, una sentencia por temas ambientales precisamente que ha sido requerido una de las representantes de Sauder. Yo no sé a qué se refiere y de qué época se refiere. Yo estoy hablando del proyecto Tía María, que el Estado peruano ha aprobado el estudio de impacto ambiental. El Estado peruano, a través de los técnicos privados que han hecho el estudio y los técnicos del Estado que lo han revisado, tanto el Ministerio de Energía y Minas como el Ministerio de Ambiente, el Estado peruano ha dicho el proyecto es viable, pero un grupo de personas radicales y que utilizan la violencia y amedrentan a la población han decidido que no, sobre el Estado peruano y punto, y se acabó. Y como lo hicieron en Conga, como lo hicieron en Santa Ana, ahora en Tía María, y una vez que liquiden Tía María pretenderán hacerlo en otros proyectos, que no tengas la menor duda que los tienen perfectamente monitoreados para ir al acecho y la destrucción de la inversión en el Perú. Bueno, algo tendrá que decir al respecto el señora Arana. Marco Arana.
Bueno, comprenderán que es complicado dar una respuesta telefónica. Yo saludo aquí la presencia del congresista. Buenas noches. En realidad, buenas noches, Marco. Buenas noches. Sus palabras las he sentido inicialmente sumamente agresivas, calificando de terrorismo, señalando que este es un tema meramente político. Y creo, en todo caso, como hemos convenido con el congresista Eguren, espero que él cree el espacio en el Congreso de la República, en Arequipa, en Cocachacra, ¿no? Para poder debatir. Puede ser acá también, ¿no? Bueno, si usted, ¿cuándo estará? Ustedes lo posibilitan. ¿Cuándo estará por acá en Lima? Por supuesto. Nos encantaría, sobre todo porque creo que va a ser saludable. Lo coordinamos. Bueno. Lo coordinamos con gusto con ustedes, pero creo que allí podemos debatir con argumentos. A mí me parece que pretender explicar los problemas de Tía María por una tesis conspiracionista, no ayuda a resolver el problema. Nosotros hemos planteado un conjunto de propuestas que tienen que ver con el marco institucional deficiente que tiene la actividad minera en el país, y que tiene que ver con problemas muy claros, temas de falta de ordenamiento territorial, estudios de impacto ambiental que se aprueban entre gallos y medias noches, debilitamiento de la institucionalidad ambiental, un conjunto de indicaciones que además han venido del paquetazo del 30, de la ley 3230, que reducen el tiempo de aprobación de ellas, el hecho de que se priorice la minería sobre toda otra actividad económica, el hecho de que no se implementen los procesos de consulta, el tema de que cuando, por ejemplo, y eso el congresista Eguren debe saberlo, Sauder también es de una más de estas empresas que cuando tienen juicios, por ejemplo, están acusados en una corte federal, sobre temas de corrupción de jueces, y la propia OCMA pidió la destitución de 3 jueces porque habrían recibido corrupción de Sauder en materia de desfavorecer derechos de más de 800 trabajadores. Eso ocurrió solo hace 3 años. El fiscal, que ha pedido 2 años de cárcel para el presidente de la Sauder, lo ha hecho recién en enero de este año. O sea, lo que hay es una desconfianza. Entonces, esas cosas ¿entiendo bien? En esos temas, es una desconfianza, entonces. Es una desconfianza de la población que con estos antecedentes esta empresa puede hacer algo bueno en Arequipa. ¿Es así? Bueno, esos hechos están ahí a la vista, y no se pueden ocultar ni tapar. Hay que abordar esos temas de fondo y hay que encontrar soluciones. Es decir, Sauder, ¿cómo resuelve los problemas, por ejemplo, del agua? Ahora en este nuevo proyecto, en este nuevo estudio de impacto ambiental, dice que lo quiere resolver con el tema de desalinización de agua. Eso no dijo hace 3 años con su anterior EIA, por ejemplo, Entonces ahí hay un problema del agua, efectivamente. Hay un problema en Tacna y Moquegua con impactos de la actividad minera de Sauder que han dejado a las poblaciones sin agua o que han disminuido la productividad agrícola justamente por impactos sobre el agua subterránea y también por la contaminación de agua. Existen por Dios sobre esos estudios. Hay 20 años de estudios encargados, a veces pagados por la propia Sauder, otras veces por el Ministerio de Energía y Minas, otras veces por el Ministerio de Agricultura, sobre los impactos de Sauder en el agua y en el medio ambiente, impactos que Sauder no ha sabido resolver y que en este momento, vía la imposición a la fuerza, vía la imposición policial, ha querido resolver, y eso no se puede hacer, Muy bien, muchas gracias al líder de Tierra y Libertad, Marco Arana, por esta intervención. Vamos a coordinar. Por supuesto, para que el debate se produzca aquí en el canal N.